¿Qué tal, amigas y amigos todos? Por acá les habla Sin Mentiras. Gracias por estar en sintonía una vez más. De nuevo con todos ustedes. El portal La Tabla ha develado lo que nosotros consideramos son los últimos coletazos de Guaidó en el plano financiero. Los últimos robos. Hay que decirlo de manera clara y explicar a los amigos de América Latina que nos siguen. Juan Guaidó ha dado un nuevo golpe a las finanzas del gobierno de Venezuela y por extensión a todos los venezolanos, porque es un dinero que nos pertenece en teoría a todos. Y le estoy hablando que recientemente Juan Guaidó ha informado a través de ese parapeto que se llama Asamblea Nacional Legítima, ha informado. Escuche bien, amigos míos de Venezuela y del mundo. Ha informado que ha repartido la cantidad de 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Escuche bien. Ha repartido esa cantidad entre 16,000 activistas, amigos, funcionarios, jalabolas, entorno, familiares, como ustedes quieran. Se han repartido 5 millones de dólares de Venezuela. ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, lo dijo este señor que aparece acá, Alejandro Plaz, que es supuestamente el administrador de eso que llaman el gobierno de transición. Y aquí lo recoge el portal La Tabla. Lo recoge pues estos datos obtenidos precisamente durante una de estas apariciones de la asamblea que dicen legítima, hecha de forma telemática, y donde este señor, el administrador, daba cuenta en qué se han gastado esto. Lo llamaban el Consejo de Administración del Gasto, que entre otras cosas está conformado por los partidos del G4, es decir, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, y además otro mini partidos que se llama La Concertación, que allí figuran cualquier cantidad de venezolanos que han estado ligados a este desfalco que se ha hecho contra la nación. Yo quiero decirles lo siguiente, amigos míos. 5 millones de dólares. No es que fueron hace 2 años, no. Eso fue el mes pasado. En julio se dio esa información. Estos 5 millones fueron aflojados a través de la OFAC, que es la Oficina de Activos del Tesoro del país poderoso. ¿De dónde sacaron la plata? De una cuenta que tiene el Banco Central congelada en el Citibank. El Citibank se lo pasó al Fondo del Tesoro o al Tesoro, al Departamento del Tesoro americano, y desde allí Guaidó ha hecho distintas solicitudes. Recuerden que hace una semana yo les coloqué aquí en el canal y les dije, miren, Juan Guaidó acaba de sacar de esos fondos congelados que los manejan los gringos 6 millones para pagar a los abogados que los representan para quitarnos el oro allí en el Reino Unido. Y ahorita acaba de malbaratar 5 millones más. ¿Y ustedes saben cuánto se atribuyó Guaidó? Aquí están las cifras, miren. $700,000 para él, para su despacho. Parte de los gastos, 59.3 millones, se destinaron al pago de $5,000 a diputados. $5,000 mensuales por cabeza a más de 60 diputados que, bueno, que hace prácticamente un año, va para un año que no figuran en nada, que figuran solamente en ese parapeto que se llama Asamblea Legítima, que creó Guaidó, Donald Trump y toda su gente. Mantenimiento de sueldos y embajadas en el exterior, casi 5 millones. Para el despacho de Guaidó, 700,000, dice el portal La Tabla.
mantenimiento para las pseudoembajadas. ¿Ustedes se imaginan que todavía Guaidó sigue sacando plata y pagándolas a esos pseudoembajadores? ¿Y ustedes se imaginan que esos venezolanos pseudoembajadores siguen recibiendo esa plata? Esas son las personas que nos metieron durante 3, 4 años, los gringos, los medios, los sectores financieros, los grandes periodistas, que iban a derrocar al actual gobierno y que iba a ser algo transparente, algo diferente, que Venezuela iba a florecer con ellos. Y miren cómo están robando, sin ningún tipo de contemplaciones, sin que nadie les pueda poner la mano, ni nada por el estilo, mientras están en México hablando de la nueva Venezuela, de la democracia, miren, raspando la olla que están allí. Para que ustedes vean, amigos míos, que yo les traigo lo mito y ustedes saquen luego sus conclusiones. Dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias y será hasta la próxima.